Oye, cariño, vamos para otro lado. Oye, cariño, vamos. Bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía, este espacio en el Universo Podcast para la comunidad latinoamericana, para el pueblo hispanoparlante aquí en la diáspora en Alemania, siempre con historias nuevas para contar, para compartir de migración, que sirven para inspirarnos a todos los migrantes, a colombianos, mexicanos, chilenos, a todos los que nos escuchan y a las personas que nos escuchan también desde América Latina o de Estados Unidos. Un abrazo, un saludo, viendo las estadísticas y el origen de los que escuchan el podcast. Me sorprendió mucho descubrir que Estados Unidos es el segundo país en donde más se escucha Latinotopía, así que les envío un abrazo, un saludo y mucha gratitud desde Alemania y a todos, por supuesto, en Colombia, en México y en Alemania, que es definitivamente el lugar en donde más se escucha Latinotopía. Y hoy tenemos a Ricardo Grijalva como invitado. Grillo es el nombre que vamos a mencionar en todo el programa porque es el nombre artístico de Ricardo Grillo, un músico, un periodista, cantautor, lleva 18 años en Alemania. La música que introdujo este podcast que escuchamos al comienzo es de él, su autoría. Él es el gestor de estas bellas melodías. Viene de Satélite de México. Cuando uno le pregunta por su profesión, pues Grillo se define como un transformer, es decir, un músico, un periodista, un cantautor, una persona que tiene múltiples facetas, una persona con estas características definitivamente es una fuente de inspiración. Así que bienvenidas y bienvenidos al podcast, a Latinotopía, y acompáñenos a conversar, a charlar con Grillo. Latinotopía, un espacio de encuentro en el Universo Podcast para la comunidad latina en Alemania y todas las personas que aman nuestra América Latina. Con William Bastidas. Bueno, con Grillo, como les mencionaba en la introducción, estamos acá conversando. Ya Grillo está en Berlín, yo estoy aquí en Nuremberg. Las maravillas de la tecnología, de la comunicación, y van a sentir ustedes así también que estamos conversando en esa distancia, pero que estamos junto con ustedes aquí en la mesa mientras Grillo disfruta de una cerveza. Los invitados siempre me ganan. Y trae buenas bebidas, Grillo. ¿Cómo estás? Y yo traigo agua. ¿Qué tal? Bien, disfrutando de una cervecita bien fría pues más de por tus rumbos, porque es del sur de Alemania, pero no, sí, Tannenzapfle, ¿no? Es que Grillo, yo creo que el paraíso de la cerveza, yo creo, Grillo, es aquí en el sur, ¿sabes? Sí, sí, la verdad es que sí. Abundan las cervecerías por todo lado, tú sales. Bueno, está él. Es muy conocido, ¿no? Por la cerveza de Franken, ¿no? Sí, Franconia tiene, no sé cuántas, la otra vez tenía el dato, pero estamos hablando de más de 1.000, 2.000, 3.000, no sé, pequeñas cervecerías y cervecerías grandes que hay en Franconia, y luego pues en el estado como tal, en Baviera, hay mucha cerveza. Oktoberfest, por supuesto. Bueno, claro. Así que estás disfrutando de lo mejor de lo mejor. Eso, hasta ya ni te saludé de estarme echando la cervecita fría, pero déjate saludo bien, William. Gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia y del podcast por escucharnos. No, gracias a ti, Grillo, por acompañarnos, sabes, en cada conversación. Cada conversación es una fuente de verdad de inspiración. Ya llevamos 45 episodios de este podcast Wow. y vamos encontrando historias muy bellas de mujeres, de hombres latinoamericanos que tienen una experiencia tan rica para contar de cómo han llegado, de la pasión que los mueve. En el caso tuyo es la pasión por la música, ¿no? Exacto. Sí. Y queremos conversar en torno a esos temas, música, migración,
tu experiencia acá, precisamente como para dejarnos inspirar por tu biografía. Con un gusto, con mucho gusto. Esa es la idea. 18 años, Guillo, 18 ¿sí? años, 18 años por acá. Ahorita que te lo estaba platicando, casi me tengo que ir por otra cerveza. Es increíble, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cómo pasa el tiempo, cómo Ra- va pasando Rapidísimo. la vida y se van. Yo llegué, Nosotros, sí, yo llegué y según yo iba a estar 2 o 3 años por acá y bueno, mírame. Bueno, escúchame. sí, sí, igual, igual. Lo mismo, yo venía máximo 6 años, o sea, venía por trabajo, un contrato que tenía, y venía también máximo por 6, era la idea. Y mira, ahí va, 22 años por Wow. acá. Me ganas, me ganas. ¿Y cómo llegaste? ¿Qué te trajo? Siempre hago esa pregunta porque es muy interesante, ¿sabes? Saber cómo fue que uno dio ese salto. Pues yo tengo raíces alemanas. Mi abuelo era alemán y vivió prácticamente toda su vida en México, o sea, toda su vida adulta. Sí, Allá conoció a mi abuela en Acapulco y bueno, nacieron mi mamá y mis tíos, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces siempre, a raíz de eso, siempre estuve en contacto con la cultura alemana, ¿no? A raíz de eso, entré a un colegio alemán y estudié toda mi primaria, secundaria y prepa en el colegio alemán. Y bueno, cuando terminé la prepa o más o menos, y decidí que quería estudiar música y producción musical. Y además quería como vivir una aventura, ¿no? Siempre me ha gustado, ya desde hace muchos años, siempre me había gustado viajar y salir y conocer nuevas personas y vivir fuera de casa, ¿no? Entonces, el estudiar fuera siempre me había llamado la atención y ya que tenía el pasaporte y tenía como la facilidad de venirme para acá y conocí el idioma y tenía un poco de familia aquí, Sí, sí. entonces pensé que era una... Ah, bueno, y tenía una novia alemana también en ese entonces era todo como que todos los astros se unieron, se juntaron para que yo me viniera para acá Todas en un las principio. condiciones estaban Exacto, dadas exacto. para dar el salto, ¿cierto? Y, Y o sea, y tu alemán, o sea, el nivel de tu alemán debe ser muy bueno. sí, la verdad es que sí lo hablo muy bien. O sea, lo estudié toda mi vida. Nunca lo aprendí como lengua materna. O sea, siempre, o sea, se sigue escuchando que no, pues que no crecí aquí. O sea, sigo Sí, teniendo sí. acento, pero lo hablo bien, ¿no? Qué bien, eso es una Eh, gran ventaja, ¿cierto? y sí, la verdad es que sí. O sea, la verdad es que he tenido, mm, bueno, me ha abierto muchas puertas y bueno, me ha facilitado la vida también, ¿no? En general también el ser alemán, ¿no? Uno conoce, cuando viene aquí como migrante, pero con estas condiciones sabe lo fácil que es la vida en comparación con muchos amigos, otros migrantes que la tienen más difícil, ¿no? Por Claro, problemas de claro. papeles y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tienen que Todo el tema después, de la... Sí, después de sí, estudiar, encontrar trabajo, porque si no, no les dan la visa, etcétera, etcétera, ¿no? O estar claro. renovándola todo el tiempo. Y bueno, en ese sentido, pues yo he tenido pues, la suerte, finalmente, que es lo único pues, de vivir como alemán, ¿no? Sí, sí, Aquí. sí. Eso marca diferencias muy grandes, ¿sabes? A veces cuando tú tienes, bueno, tienes los papeles al día, cuando tienes un nivel muy bueno del idioma, eso cambia sustancialmente, ¿cierto? Los ambientes, abre puertas, es realmente marca la diferencia. Eso. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, finalmente me siento muy, digamos, afortunado pues de mi pasado, ¿no? Que me facilitó, que me, fas- que me ha ayudado o que me ha traído a donde estoy, ¿no? Si no fuera por eso, no sé, Claro. pues no sé, no Oye, sé dónde estaría. Así que así llegué y me vine a estudiar para acá. tienes varias cosas en común entonces con tu paisana Frida Kahlo, ¿no? Que era en el caso de ella no era el abuelo, sino el papá, que era el Guillermo Kahlo alemán. Sí, ¿Sí? Y mira, ahora tú eras tu abuelo, que era alemán, ¿no? mi abuelo era alemán, mi ¿Y abuelo de era qué zona venía tu abuelo? ¿De qué Mi zona? abuelo vivía del norte, un pueblito que se llama Nordenham, Mm, que está cerca de Bremen, al norte de sí, Bremen, en la costa. sí, 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 en la Eh, parte norte. bueno, ahí nació, creció y Mi abuelo era muy, muy bueno hablando idiomas y cuando pues, no, tenía como 22 años, ¿qué será? Mediados de los 60, Sí, 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 más o menos.
cuando se vino se fue a México, trabajaba en una empresa de herramientas y se fue a México como a trabajar porque hablaba bien español. Sí. Y bueno, el amor lo atrapó y se quedó ahí. Interesante, mira. Sí, El sí, sí. el amor mueve mucho, ¿sabes? Ahí Uf, he encontrado mucho, de verdad, muchos de los invitadas y invitados que he tenido en el podcast, también muchos han llegado por el amor también, ¿no? Que conocen a alguien, algún alemán o una alemana en sus países y luego resultan por acá. claro, claro, claro. Es el amor de la visa, ¿no? Sí, el amor de la visa. No, También. no, 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 no. También, también. Oye, Grillo, Dime. pero entonces tú llegaste aquí a Alemania hace 18 años y tú llegas y empiezas aquí a estudiar o llegas directamente a trabajar. No llego, Esos primeros meses, ¿eso cómo fue? ¿Estudio, trabajo? o sea, llegué a buscar universidad. Porque cuando estudias música aquí en los conservatorios, tienes que hacer exámenes de admisión. Entonces yo llegué a aplicar, yo quería estudiar en ese momento algo o sea, mis primeras opciones se llamaban Tonmeister, que es Ajá. como, Técnico de es sonido. como un ingeniero de sonido, pero con mucho más recursos, digamos, ¿no? Así que son Sí. los que terminan grabando en la Filarmonía y en ese tipo o sea, Ah, ok. es como si tuvieras prácticamente un doctorado en ingeniería de audio, ¿no? Ah, ok. Y esa era la tirada en un principio, pero cuando llegué aquí yo me di cuenta que, o sea, presenté un par de exámenes y me estuve comparando con los otros ingenieros o todos los que estaban postulando y me di cuenta que de mi nivel musical era todavía demasiado bajo, ¿no? Sí. Muy, muy bajo en comparación, o sea, eh, entonces estuve un año, o sea, presenté los exámenes, no los pasé, Ujú. eh, y me estuve un año en una escuela de música solo preparándome para esos exámenes. Y al mismo tiempo estaba buscando opciones porque me di cuenta que, o sea, me refiero a un nivel no sé, de que se presentan 500 y aceptan a uno o dos, ¿no? Claro, Y hay solo dos o tres lugares. tremendo. En Una una, competencia. Una cosa. una competencia enorme y además también es gente que se prepara prácticamente toda su vida para eso. O sea, Sí. es gente que tiene oído perfecto. Entonces, finalmente, cuando terminé el año me di cuenta que no iba a poder competir con ellos. O sea, me iban a faltar como... O quizás en algún momento sí, pero hubiera tenido que entrenar todavía unos 3 o 4 años mínimo. Sí. Porque el nivel era impresionante. O sea, era simplemente Altísimo. no era de este. Sí, sí, sí. Yo no estaba a ese nivel en ese entonces, ¿no? Entonces, no, Mm. no, no, no voy a poder hacerlo. Digo, lo presenté, lo intenté, no pasó. Y al mismo tiempo busqué otras opciones y encontré una carrera que iba también muy de la mano, era también como técnico de sonido y producción musical en una escuela, en un instituto, pero más pequeño aquí en Berlín, Ujú. que se llama SAE, que fue donde terminé estudiando, ¿no? Ah, ok. Y así llegué a Berlín. Yo vivía antes, estuve pues rondando. Mis primer año en Alemania vivía en Frankfurt, en Colonia, en Münster, Ah, ok. eh, ¿dónde Has más estado estuve? dando vueltas aquí Estuve dando vueltas de aquí para allá, hasta que llegaste a esa ciudad maravillosa que es Berlín, oye, y hasta que que es un llegué a lugar, Berlín. Exacto. claro que es un lugar extraordinario para los artistas, o sea, eso es un nido de cultura, de arte impresionante, ¿cierto? Es genial para eso, es genial para encontrar otros artistas, ¿no? Digamos que mi música aquí o sea, digamos, probablemente si no hubiera venido a Berlín, la música que hago ahora no existiría como la hago. Sería Mm. distinta. O sea, seguiría haciéndolo, pero sería otra cosa. O sea que tú de verdad crees que Berlín ha permeado tu música. Totalmente. No, no sé si, o sea, más que Berlín, la ciudad, la gente con la que empecé a hacer música, ¿no? Ujú. Porque yo era como, no sé, hacía como canción de autor, un poco más,
no sé, tipo Fernando Delgadillo. Me gustaba mucho el rock en español, Ajá, así Café Tacuba, Los Héroes del Silencio, sí. Caifanes. Ajá, claro. Entonces tenía como esa influencia siempre del rock en español, muy, muy fuerte, y de la canción de autor, ¿no? También. Mm. Em, Atahualpa, ¿Se notas? ay, el del unicornio, ¿cómo se llama este? Ah, Silvio Silvio Rodríguez. Rodríguez, se me fue ahorita el nombre. La nueva trova, ¿no? Cubana Exacto, que... tenía un poco así esa mezcla, y era un poco lo que yo estaba tocando en ese momento, ¿no? Pero en cuanto llegué a Berlín, pues me hice, sin querer conocí a otro, o me presentaron a otro mexicano, ¿no? Que chistosamente tocaba guitarra y empezamos a tocar juntos. Y él tocaba mucha rumba Ujú, española, tocaba mucho son, tocaba mucho Silvio Rodríguez también, ¿no? sí. Y después tenía un roomie que era percusionista y así, digamos, se fue formando un grupo, una bandita, sin Ajá. querer, ¿no? De estarnos viendo y empezar a tocar en mi departamento, bueno, en el cuarto que tenía. Y se formó el primer grupo que tuvo aquí, que se llamaba Té con Piquete. Sí, porque tú ya haces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso más adelante, que has tenido ya varios proyectos musicales, bandas aquí en Alemania, ¿no? Exacto. Y este Té con Piquete, o gracias pues a este grupo, yo me empecé a tropicalizar de cierta forma, porque empezamos a tocar son, empezamos a tocar cumbias, salsas, también sones jarochos, ¿no? O sea, empezamos a mezclar rumbas, mezclamos un montón de cosas y eran pues ritmos y música que yo nunca había tocado antes, ¿no? Y que después me terminó encantando, ¿no? Toda la música pues tropical y folclórica y los ritmos latinoamericanos en general, ¿no? Sí, Eh, y así me fui empapando de colores y ritmos pues que yo no tocaba antes, ¿no? que empezaste a Eh, descubrir acá en Alemania, ¿no? exacto. Y ahora, pues después, eso fue hace, no sé, hace 16 años, 15, y ahora con este último disco que tengo, pues creo que saqué, que ya es como mi disco solista, como Grillo, Sí. pasando por otro proyecto intermedio, otros dos, de los cuales podemos platicar ahorita, pero finalmente todo eso me llevó a- a grabar este disco que ahora estoy presentando, ¿no? Que estás ahorita presentando, que tú entonces tienes ahorita dos discos. El primero, que fue esa primera fase, pues así de exploración, ¿verdad? De ir descubriendo los ritmos, ir, ¿no? Ajá. Como definiendo tu propio estilo. Y este actual, este nuevo, que ya te presentas un poco más, ya has como destilado un poco más que lo que es tu música, ¿verdad? Sí, es un poco pues bueno, este disco es probablemente el que saqué, se llama Alebrije, Ujú. Alebrije, y es probablemente el disco, la música más sincera que he sacado, ¿no? Es como una recopilación de canciones que algunas son canciones nuevas que compuse, digamos, en el lapso en el que lo estábamos creando, y otras son canciones que tenía guardadas de hace 10 o 15 años, ¿no? Que simplemente pues no quedaban con los otros proyectos, que estaban ahí, pues no funcionaban, pero que estaban, pues que me gustaban, ¿no? Y ahí quedaron. Y que rescatamos, o sea, que rescatamos, hablo en plural porque este disco de Alebrije fue prácticamente o sea, lo grabé a la par con mi productor, ¿no? Que se llama Jonathan González, que es colombiano, como Ah, tú, mira, con- un paisano, un un paisano paisano. de Bogotá. O sea, él era mi mano derecha en este proyecto o yo la suya, porque finalmente ya no sé, o sea, son mis canciones, pero yo creo que los dos trabajamos hacia la par de tiempo invertido y de energía y de cariño, ¿no? Entonces, aunque es mi disco, entre comillas, donde yo me presento como solista, pues de solista no tiene nada.
Hay mucho de colectivo ahí también, de trabajo Totalmente, totalmente. O sea, la banda, los músicos, pues, que te acompañan y el productor. Por qué el nombre, Grillo, de Alebrije? o sea, solo para hablar del colectivo, que el alebrije viene también en cierta parte de ahí, es que somos, o sea, Jonathan es el productor y además hay otros 17 integrantes o 17 músicos que participaron en este disco, ¿no? Un equipo Eh, grande. de todos, de un montón de lados, ¿no? De Ujú. Colombia, Suecia, España, Argentina, Chile, Alemania, Sí. eh, Siria, hay un sirio también, Wow. Perú, Bolivia, Italia, Cuba. O sea, es un equipo muy, muy grande que hizo posible este disco. O sea, sin todos ellos esto no hubiera sido posible ni tantito, porque también cada quien le puso de su... eh, le puso Le su puso chispa, ¿no? su granito de arena y Hasta en los arreglos, ¿no? No, no, son mis canciones, pero gracias a ellos se convirtieron en lo que son ahora. sí. Lógicamente guiados por Jonathan, que era el productor, que iba como dándole, pues finalmente como un moderador que está viendo que todo encaje, ¿no? Ajá. Em, y alebrije, pues es finalmente, un alebrije es un animal místico que es una figura entre, sí, como un animal, pero alado, que tiene quizás una cola de dragón, o puede ser, es una mezcla de animales y de colores, Un un animal animal fantástico. mitológico, pues así, ¿no? Pues mitológico, chistosamente pues se inventaron en el siglo pasado en México, ¿no? O Ujú. sea, no son muy viejos, no es algo que venga Ah, curioso, de mira. hace muchos años, sino, bueno, son muchos años, Pero no, pues así. pero, pero no Sí, sí, cientos de años, ¿no? sí, sí. Y bueno, y los alebrijes en un principio se hacían de cartón en la Ciudad de México y después se trasladaron empezaron a hacerse alebrijes también en otras regiones de México, por ejemplo en Oaxaca, y ahí hacen unas figuras de madera talladas y con diferentes formas, ¿no? Normalmente con las formas de los animales que representan, que son importantes para ellos. Por ejemplo, el Ujú. jaguar o el perro, ¿no? El Sí. perro es un animal que les ayuda, que en la cultura zapoteca ayuda a cruzar el río para que te lleve al cielo, digamos. Ujú. Entonces, y los alebrijes crean, pues hacen una fusión de todo esto, ¿no? Y también los colores, son colores muy alegres, colores eh, que normalmente dices, pues, que en un principio quizás uno pensaría que no combinan. Entonces, todo, desde los colores, las formas que tienen, de los dibujos que tienen los alebrijes, todos es una, bueno, para mí, yo cuando los veía, para mí eran así como una fusión de un montón de lugares que se combinan y finalmente crean algo súper bonito, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. y un poco inspirado en eso, al estar haciendo el disco, para mí era como que representaba gráficamente lo que yo quería decir con mi música. Y es un símbolo muy bonito, digamos, de esta música que surge en la diáspora en contextos que son tan multiculturales, multicolores, ¿no es cierto? Exacto. Encaja muy bien, o sea, porque es música latinoamericana, pero que surge en el exterior, en Alemania, que surge ¿no? Y que es un trabajo colectivo, como lo mencionabas, realizado pues por vos y por músicos de diferentes nacionalidades, procedencias. Exacto, exacto. Entonces es un símbolo bastante interesante para el álbum. Hay un detalle, sabes, que me llama mucho la atención, no solamente con tu trabajo, sino con el trabajo de varios artistas aquí en la diáspora, pues en el exterior, Ujú. latinoamericanos. Y quizás me puedes compartir un poco sobre eso y a los oyentes, que es un detalle, no sé si eso pasa mucho en América Latina, pero lo he notado acá, y es que en estos trabajos se encuentran muchos músicos, a ver, ¿cómo te digo? De formación, por ejemplo, en la música clásica, con
músicos muy bien preparados, Claro. con mucho estudio y en la banda que tú dices, ¿no? En la de York, en la de Christian Betancourt, Ander Perrino, bueno, Jonathan, son gente que sabe mucho de música Sí, sí, y sí. algunos de ellos que vienen así de estudiar música clásica y todo, y luego generan, producen estos discos, estas canciones, esta música muy latinoamericana. Eso es interesante, ¿sabes? Es súper interesante. Es gente, por ejemplo, es gente súper preparada, como dices, que al mismo tiempo, o sea, que por un lado, por ejemplo, Ander Perrino, ¿no? El que mencionabas, es el contrabajista y bajista del grupo. Y pues él es el contrabajista solista de la Deutsche Sinfonieorchester, ¿no? Sí, Aquí en imagínate. Berlín. Pues probablemente uno de los contrabajistas clásicos, eh, pues más solicitados o mejores de Alemania, ¿no? Y Sí. Alemania es como la Bundesliga, ¿no? O la Premier League de la música clásica, ¿no? Entonces, Claro, o sea, sí, tiene una trayectoria y una tradición es gente. brutal. Y Claro, la por otro música clásica. lado, pues también pues les gusta hacer otro, no, o sea, no a todos, ¿no? Pero hay gente como él em, que también quieren hacer otro tipo de música, ¿no? Y Y música que tiene que ver con nuestras raíces en América Latina, pues música latinoamericana. sí, Que sí, tu música es, en definitiva, es una música latinoamericana que nace aquí, que nace por fuera en la diáspora, pero es una música latinoamericana, como mencionabas, ¿no? Que tiene esas influencias pues, de esos ritmos mexicanos de tu tierra y también de la cumbia y un poco de, ¿no? total, total. O sea, Sí. o sea, nace de ahí nace, de ahí nace. Y hay otro detalle que tú mencionabas que me parece también que al escuchar tu música uno lo reconoce, eh, que decías de que es música de autor, ¿no? De música de contenido, de mensaje, ¿no? Los textos traen unas historias bien elaboradas, poéticas, con una historia muy rica, yo creo también, ¿no? O sea, que le trabajas no solamente a la música, sino que le trabajas mucho al texto Sí, a también, la ¿no? letra. Sí, la verdad es A la que, letra. o sea, me importa mucho para mí, o sea, una canción tiene que tener esa combinación de las dos partes, ¿no? Y las dos, y así como trabajamos mucho en la música para enriquecerla con ritmos y armonías y melodías, también eh, normalmente quiero contar alguna historia con cada canción que escribo, ¿no? Sí. Hay canciones, no sé, tengo canciones que son muy ligeras, ¿no? Que tienen que la idea es del contenido es, no sé, quizás hasta sacar una sonrisa o no. Pero Sí, aún sí. así me gusta contar dentro de eso una historia, ¿no? Mm. Que tenga algo más, ¿no? Que no se quede en palabras sin contexto. Sí, sí, sí. Porque sabes, no, tú eres músico, sabes más de eso que yo. Pero a veces me da la impresión de que muchos artistas o incluso de los super famosos y no del mainstream y de gente muy grande en ritmos como reggaetón o el pop rock. Hay algunos muy nuevos que no le ponen mucha atención en realidad como el texto sino que a veces siente uno, los escucha y uno no encuentra mucho sentido ahí. No sé si es una impresión, ¿o tú cómo lo ves? Sí, no sé, hay un poco de todo, ¿no? Es así, no sé si generalizar porque siempre pero porque hay Sí, luego canciones que parecen muy simples que finalmente están muy bien hechas, ¿no? O con ¿cierto? contenidos Sí, simples, pero que finalmente las están bien realizadas, ¿no? ¿verdad? Para su Sí, estilo, ¿no? Creo que siempre también hay que, no sé, contextualizar para qué público, ¿no? Finalmente hay música que está hecha de alguna forma para que se escuchen masas, ¿no? sí, Y tiene esa idea y se crea con esas intenciones, ¿no? Entonces, sí, sí. em,
Entonces, pues no sé, pero sí, supongo que no siempre se le pone, se vuelve a veces algo repetitivo. Eso es un poco a mí lo único que me aburre, ¿no? O sea, Sí. cuando las canciones siempre hablan de lo mismo. Yo me acuerdo cuando empecé cuando tenía unos veintitantos años, o 20 por ahí, cuando estaba, Hace poco, hace poco. hace 2 años Sí. yo creo, 3. Eh, y me acuerdo así de palabras que me dije a mí, así como, nunca voy a escribir una canción de amor, me rehúso a eso, ¿no? Sí. Y después, bueno, después me volví un súper romántico, ¿no? Y ahora Hay canciones de amor sí, preciosas, no, claro. pero pero me acuerdo en ese momento que para mí era así como, no, ya no quiero escribir sobre corazones y sobre amor y bueno, y después descubrí que hay otras formas de hablar de ese tipo, de hablar de amor, ¿no? O sea, hay muchas formas pero en ese momento me acuerdo que yo estaba un poco aturdido, ¿no? Por la repetición de los mismos, finalmente, de los mismos temas. Sí. Y bueno, y finalmente en algún momento supongo que me enamoré y caí en la trampa. Claro, imagínate cuando llega Cupido y cuando está uno embriagado por todo ese amor, ahí la musa, ¿no? Empieza como Exacto, exacto. a inspirar y a generar textos muy Y románticos. siempre son las musas, digo, ahora, por ejemplo, a veces las musas, finalmente yo creo que siempre se escribe, eh, o yo casi siempre es algún cierto amor, algún tipo de amor que es lo que me lleva a escribir alguna canción. Por ejemplo, como en este disco tengo una canción que se llama Cursi, Ujú, sí, que sí, es una canción que le escribí a mis hijas. Y bueno, supongo que me nació ser tan cursi, pues inspirado por mis hijas, ¿no? claro. Luego hay otra que es Una Rosa, por ejemplo, que es la 10ª canción de este álbum, Alebrije, y es como pues en resumen es como un agradecimiento a la vida, ¿no? Un momento de que yo me sentía como agradecido por todo lo que me ha regalado, y Sí, entonces yo le devuelvo una rosa a la vida como regalo de vuelta, en forma de canción nada más. sí. Y, y así, Y creo el que cafecito también es como una canción así ¿no es el, cierto? Juguetona, suave, ¿no? sí, el cafecito es una canción más juguetona, más cachonda, le diría, ¿no? Así Sí. escuchen, escuchen, a ver qué Hay que les parece. escucharlo, ahí está la invitación. Bueno, porque Grillo lo encuentran ustedes en diferentes plataformas. Obviamente está en Spotify, donde pueden escuchar el disco completo, Alebrije. Y por supuesto, la idea es apoyar a nuestros artistas en la diáspora, es decir, entren a Spotify, síganlo, escúchenlo, que es la forma de verdad de que apoyemos a la gente creativa que tenemos aquí en la diáspora. Debemos, entre comillas, también como consumir lo que hacemos acá, que es de muy buena calidad, que es muy bonito. Y Gracias. no solamente por apoyar, sino por disfrutar de ese producto de creación acá de los latinoamericanos en Alemania. Así que la gente que nos escucha en otros países también o en América Latina es tan fácil simplemente en Spotify, los que tienen Spotify o en YouTube, que también pues tienes tu canal, Sí, y yo, así ¿no? es. Ahí tenemos un par de videoclips, también algunos, creo que el de Cursi es muy divertido. El de Cursi se me hace un video que nos quedó divertido, chistoso, así como juguetón, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y sí, también estamos en otras plataformas, ¿no? Deezer y Apple Music, Amazon, etcétera, etcétera. O sea que no hay excusa para no Es- escuchar a Grillo, eso es sí, súper, creo que súper fácil. estoy la verdad es que estoy bien contento con el resultado de este disco. O sea, no siempre, a veces, antes me costaba trabajo como echarme porras, ¿no? Sí, sí. Pero estoy contento, la verdad es que estoy muy contento con este trabajo, o sea, desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde No, hay que hacerlo y hay que hacerlo y tenemos que decir explícitamente realmente que invitamos a la gente a que escuche a Grillo, invitamos a la gente también a que siga el podcast, la gente que nos escucha que se suscriba, que nos sigan en las redes sociales, es importante para
para estar conectados, para saber cómo vamos. Entonces, Grillo, ¿cuáles son tus redes para que de una vez la gente vaya anotando? De pronto hay muchos escuchan en el celular, en el mismo Spotify y en las plataformas de podcast, en fin, y puedan seguirte. Entonces menciona un poco tus redes para que la gente lo sepa. Como dices, además de Spotify y esas plataformas de música, nos encuentran, o me encuentras en Instagram sobre todo. O sea, también tengo Facebook y en Facebook me encuentras creo como Grillo Music. Sí, Y en Instagram, mi nombre de Instagram es Grillo Richie o Richie Grillo. ¿Ya ves? Richie Grillo. Richie Vamos Grillo. vamos a chequearlo para que no nos equivoquemos. Sí, ya te digo, se me Aquí, va. a ver, vamos a mirarlo para que no lo perdamos, que es importante. Es de verdad importante que entre nosotros en la diáspora, bueno, y la gente. Grillo Bueno, Richie. Grillo Richie. Grillo Richie. Grillo Todo, Richie. todo junto, sí. Fácil de ubicar. Luego en las redes nuestras también vamos a compartir Y Grillo con Y. con Y. Es que Sí. aquí en Alemania la doble L se lee como L. Entonces sería, Sí, si yo me escribiera aquí con doble L sería Grillo, ¿no? Entonces por eso sí. finalmente decidí, como yo no era, así me decían de chavo, ¿no? Y de niño, Ajá. Grillo. Entonces sí quería como retomar ese nombre, pero yo lo quería retomar como sonaba. No me importaba tanto cómo se viera escrito. No, y ahí es clave también, de verdad, Sí, sí. por el Sí, sí, sí. público alemán también. Así es. Eso es muy importante para las bandas de música, para los artistas, en sus nombres artísticos, tener en cuenta eso, porque de verdad, o si no, a la final unos te llaman Grillo, otros te llaman Grillo, entonces es de verdad como para, ¿no? Es como Latinotopía, mira, yo puse Latinotopía con la tilde, pero muchos dicen Latinotopia, y no, siempre es bueno tener ahí muy, muy claro. Claro, no, es súper importante. Me ha costado, o sea, soy relativamente nuevo como Grillo. Digo, antes tenía otros proyectos, entonces nunca había tenido como un nombre solista y me estoy adaptando todavía, a pesar de ya llevar casi 2 años con este nombre, ¿no? Todavía es un proceso. Y que me decían así de niño. O sea, no es un nombre extraño, pero aún así yo a veces me sigo viendo como proyecto, ¿no? Claro. Eh, Oye, y te quería decir una cosita que me quedé con ahorita que estábamos hablando de las canciones, William, que no la platiqué porque estábamos hablando de las canciones y Sí, sí. que el amor me llevaba a escribirlas, ¿no? Pero también em, te quería decir, bueno, también ahí tengo un par de temas, por ejemplo, como Claro. Desterrados Eso, sí, o claro, el de claro. Amira, que, es- que, es- que son temas que vienen más bien quizás del enojo o de la protesta, ¿no? Que vienen de la De hecho, protesta. Desterrados es mi canción Total. favorita ahí del álbum, porque, bueno, por todo en la relación del trabajo que yo he tenido antes, históricamente en Colombia, todo con derechos humanos, ¿no? El trabajo social, y esa canción tiene fuerza como protesta, como tú dices. ¿Y qué te inspiró? ¿Qué te llevó a componer esa canción? Tienen que escucharla porque tienen que escucharla con Pues mucha atención, porque de verdad que la letra tiene mucha fuerza. es una canción que habla sobre el desplazamiento forzado, ¿no? Y me Ah, mira, inspiró un viaje a Colombia. yo sentía las energías ahí, ¿sabes? Del mensaje. Sí, además también el ritmo, ¿no? O sea, es una especie de cumbia, pero que toco con una jarana mexicana. O sea, es una mezcla de ritmos, o sea, en cuanto a lo musical. Y la letra yo fui de viaje a Colombia, estuve como mes y medio y estuve como 2 o 3 semanas en Bogotá. Y el primer día o segundo que estaba ahí en Bogotá, o sea, recién aterrizado, estaba paseando Por la séptima. ¿cuál es la más grande? ¿La Quinta Ujú. Avenida por la séptima? Por la séptima. Y me tocó una protesta gigante de víctimas del desplazamiento forzado. Y yo era algo que había escuchado, pero que lo tenía ahí medio Sí. perdido, ¿no? No era algo de lo que estaba empapado, ¿no?
y bueno, y como que me llamó la atención y estuve ahí platicando con la gente y me empezaron a contar historias y me cautivó y me entristeció y me movió algo, ¿no? Tanto me movió que hice una canción al final, ¿no? O sea, como para, no tanto esta es una Ujú. de las canciones que tenía 10 años guardada, que estaba ahí, que yo no la hice en ese momento como protesta para, pues como para mostrarla y decir, ah, miren, esto es lo que está pasando y vamos a cantar sobre ello y a quejarnos al respecto, sino que para mí era una forma de lidiar con, supongo, con esas emociones que yo sentía Sí, a ser testigo al haber estado de ahí, esas ¿no? injusticias también, ¿no? Exacto. Bueno, y a raíz de ahí, pues pues empecé a investigar y empecé a conocer más sobre el tema y luego mi novia también estaba como súper metida en temas de derechos humanos y también en temas de desplazamiento forzado interno. Entonces, como que me empecé a meter sin querer, queriendo, en ese mundo. Y yo creo que la canción finalmente fue una especie de, o sea, cuando la compuse, pues simplemente como, pues escribir lo que estaba Sí, yo es muy sintiendo en bonita. ese momento Aquí en el y podcast hemos cantarlo, tenido ¿no? ya en diferentes oportunidades, no solamente artistas, músicos, pintores, sino también hemos tenido activistas sociales y gente muy comprometida eh, en luchas sociales, ¿no? Eh, y activistas también así por los derechos. Entonces muchos de los que nos escuchan también tienen esos vínculos, así que se pueden apropiar de esta canción y escucharla y escucharla con sus movimientos, con su gente, porque también sirve para acompañar eso, ¿no? Para procesar esos sentimientos, como tú dices, ¿no? ¿Cierto? Es un poco también Claro, el valor de la claro. música, es como acompañarnos y ayudarnos a trabajar a veces esas rabias frente a la injusticia Claro. y también como a celebrar un poco conquistas en derechos y Finalmente la grabé, o sea, ya, eso es un poco la parte en la de la composición, ¿no? Luego a la hora de grabarla, pues sí, pues con el interés de que a alguien eh, pues, no sé si es de informar a gente que a lo mejor no sepa del tema o que, porque finalmente ya grabada y sí, sí. publicada, No, y cuando uno lo escucha, uno, bueno, eso genera también interrogantes, preguntas, cuestiona, ¿no? ¿Sabes? Y yo también lo escucho y yo, oye, pero Grillo, exacto, ¿dónde se está conectando acá y todo? Yo sí empezaba a percibir eso de Colombia y es bonito saber la historia, ¿sabes? De la canción y decir, no, definitivamente está ahí, ¿no? sí. Es curioso. Y eso es lo bonito también de los podcasts y de estas entrevistas. Y eso es que uno ya empieza a hilar y a decir, uy, ya sé Ahí por la qué. causa. Y es lo bonito, la gente después de escuchar el podcast seguramente que van a quedar con muchas ganas de escuchar la música y la van a disfrutar bastante. Este trabajo Alebrije. El anterior, ¿cómo se llama? Pues, el primer disco que grabé Ujú, sí. se llama Multicolor, chistosamente. Al parecer, luego me di cuenta que siempre estoy ahí metido, me gustan a lo mejor esas fusiones de colores y todo. Pero bueno, se llama Multicolor y el grupo se llamaba T con Piquete. T con Piquete, pero se escribe Ujú, T con doble ujú, E, como en alemán, ok. y Piquete con K, ¿no? Y el piquete, no sé si en Colombia también le dicen así, pero por ejemplo al té con un poquito No, de no, alcohol, no, no. ¿no? Cuando le pones al alcohol té, le Sí, dicen en México le con dicen un té poco de con piquete, alcohol ¿no? ahí, con Y un poco esa era la idea, así como, era música acústica, pero al ya, mismo ya, ya. tiempo Sí, un tenía su piquetico de piquetito, ¿no? alcohol. Tenía sabor. Oye, Grillo, bueno, conciertos, Eso. presentaciones, ¿cómo va eso? ¿Te mueves mucho en Berlín, en Alemania? ¿Has estado presentándote ahí? Pues ¿Estás abierto a presentaciones, a invitaciones? ¿Cómo va? sí, sí, estamos abiertos a presentaciones, así que estamos muy contentos de poder tocar y de poder presentar
nuestro álbum. Normalmente toco con un cuarteto o quinteto en vivo. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de tocar en Hannover, hemos tocado aquí en Berlín en varios eventos, ¿no? El evento donde presentamos el disco. Hace poquito tocamos en una fiesta del Día de la Independencia Mexicana, que se llama, un evento que se llama Viva México. Así que estamos tocando, no tanto como la verdad como me gustaría. Me gustaría que tuviéramos más conciertos y los estamos buscando, ¿no? Ahora la idea es empezar a veces un poco complicado porque lo hacemos todo Claro, claro. independiente, o sea, no No hay un tenemos booking, ¿cierto? No tiene ninguna agencia ni no hay un booking, o sea, tengo digamos, un cuate con el que yo antes tenía una disquera que tiene una agencia de booking y algunas cositas nos han salido, pero con él o lo otro así ha sido por nuestra cuenta. Lo que sí hemos Ujú. tenido muchos conciertos privados. O sea, hemos tocado no sé, a finales del año pasado tocamos para como la alcaldía de Berlín, ¿no? En un evento así, o en fiestas de empresas, eventos así hemos tenido varios, pero la verdad es que queremos tocar más en eventos públicos, que nos divierte más, nos gusta más Sí, hay muchos, y además nos hay acerca muchas más a la gente, ¿no? posibilidades en realidad. En Alemania muy grande hay muchas asociaciones, asociaciones que tienen que ver con América Latina o en general agrupaciones culturales que muchas veces hacen sus festivales, hacen sus fiestas con mucho público y algunas veces requieren de acompañamiento musical. Entonces hay una oportunidad. A veces me escriben también, ¿no? Me dicen, no, wow, William, ¿qué artista conoces y tal? Y por eso es importante también estos medios, estos podcasts así para la diáspora, así como la radio también, permiten, claro, permiten esas conexiones. Tú hace poco también estuviste con Ángela, ¿no? Con radio en Stuttgart, hispanohablante en Stuttgart. Hispanohablante, en radio hispanohablante, en Stuttgart, sí, exactamente. O sea, lo grabamos también, así como este podcast, lo grabamos a distancia, ella en Stuttgart, yo en Berlín. Sí, hace como mes y medio o 2 meses, Ujú. justo un poquito después de que saqué el disco. Entonces sí, o sea, también súper contenta, también contento. Es una gran amiga, esta Angélica, entonces también la verdad es Sí, que así es. Saludos, fue un Angélica, programa cuando me también escuche bonito. también. Así de verdad que vamos creando puentes, se van construyendo. eh, sí, 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 esas conexiones que son importantes para dentro de la comunidad latina. Ha crecido mucho, ¿sabes? Ya somos muchos latinoamericanos Sí, hispanoparlantes en Alemania. Sí, sí, sí. un montón, ¿no? Un montón. Yo Y uno lo siente, estoy ¿sabes? Que van impresionado a creciendo. Bueno, veces. en Estados Unidos es una historia de migración latinoamericana ya muy, muy larga y muy grande, mucha gente, y tienen pues a Univision, tienen una cantidad de medios incluso grandes y otros alternativos. Y en Alemania empieza como a florecer eso. Yo ya llevo 17 años acá haciendo radio y, y uno va ¿Sientes el notando cambio? que se empieza a consumir más también, digamos, estos medios de comunicación hechos desde la diáspora, ¿sabes? Eso es interesante, así como Ok. también, no sé cómo lo sientes tú desde la música, si se va también, yo digo, entre comillas, así como consumiendo, como, ¿no? Us- no, la verdad es que no lo sé, porque a veces cuando estás metido en o sea, no tengo una visión, no tendría una como visión Sí, eh, real de las cosas, ajá. porque como estoy metido ahí adentro, entonces como que siempre he estado envuelto en este mundo, ¿no? Como latinoamericano y de gente que le interesa Mm, pues la movida latina, ¿no? Entonces, l- en ese sentido, no sé si ha crecido. Yo me acuerdo, no sé, me acuerdo mucho cuando llegué a Alemania que yo cantaba, que estuve en Frankfurt viviendo, me iba con mi guitarra y cantaba en la calle y en el metro.
y cantaba muchas canciones mexicanas y me impresionaba la gente que conocía las canciones, ¿no? O sea, ya. Entonces, como que, no sé, siento que aquí en Alemania en general Sí, siempre ha sí, habido sí, un sí, es gran cierto. interés hacia Latinoamérica, ¿no? Y lo quieren mucho. O sea, en realidad, Hay mucho afecto, ¿sabes? no, Sí, sí, hay una. siempre que digo que soy de México, no sé, cuando uno dice que no sé, casi siempre tengo buenas, Sí, yo también tengo, sí, la gente se alegra. tengo esa impresión, Todo ¿sabes? por decir Que de dónde al vengo, ¿no? migrante latinoamericano se le aprecia, ¿no? Y se le quiere. Y da, siempre, no sé si muchas veces uno dice, ah, pues, Sí, vengo de Colombia, ah, qué lindo, qué interesante. Y hay una percepción positiva, yo creo que Latinoamérica, muchas veces no tan, tan objetiva, o a veces, ¿no? Pero con una tendencia a ser claro, claro. Sí, una percepción más positiva, más de acogida. Sí, sí me da esa impresión. Sí, sí, creo que sí. sí. Creo que sí. Creo que en general se podría decir que sí, sí. Como dices, a Claro, veces con esos con clichés. sus clichés, ¿no? Pero Y por eso es bonito de verdad esos normalmente espacios positivo. Creo que nos va bien. en Alemania, en las ciudades, cuando se hacen conciertos, actividades culturales, en que se va mostrando esa riqueza de la cultura, ¿no? En los diferentes ritmos musicales, ¿no? Y también es muy diverso, ¿no? O sea, finalmente a veces hasta cuando uno dice qué tipo de música hace, pues terminas encajonando la música en un estilo musical, ¿no? Dices, bueno, fusión de música Sí, latinoamericana con rock, ¿no? O yo qué sé. Pero ahí hay, no sé, hay un montón de variedades, ¿no? Y un montón de... em, se podrían encajonar ahí muchísimos grupos que finalmente suenan bien distinto, ¿no? O ese siempre es un hay, no, tema, no sé, sí, es un tema es difícil tan... siempre realmente hay de decir, ah, esta agrupación, qué estilo es, qué música es, ¿no? Y ahí es siempre complicado porque hay unos grupos de música muy bonita, no sé cómo describes tú el caso tuyo también es, en tu música están presentes muchos ritmos de América Latina e incluso hasta el jazz, pues también y todo, ¿cierto? sí. Sí, 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 es una mezcla entre jazz, rock, pop, folclore y también, Sí, y bueno, y mucho folclore, ¿no? Finalmente yo creo que digamos que la línea, si hay como una línea que va siguiendo el álbum, es siempre el folclore latinoamericano que está presente en sí. cierta forma en casi cada tema, ¿no? Pero sí, cuando lo tienes que encajonar de alguna forma, yo me encajo, digamos, cuando me preguntan, yo digo que es Sí, es música alternativa una buena latinoamericana. definición también del ritmo. Bueno, yo creo que ya se te está acabando la cerveza. A muchos oyentes también algunos que con su vino ya se tomaron toda la botella, entonces empiezan a perder ya como la Eso. concentración, porque están, ¿no? Tienen que ponerse a escuchar la música de Grillo y ya no tanto el podcast. Pero para terminar un poco los proyectos, Grillo, antes de despedirnos, ¿qué proyectos hay en la mira que tienes así como pendientes? Que nos puedas revelar, que nos puedas dar así como de sorpresas, qué hay, que viene. Mira, la verdad es que ahorita me estoy concentrando, o más bien me estoy concentrando y me tengo que concentrar Mm, de lleno a mover este disco. O sea, sí, ese es mi proyecto actual. Moverlo, presentarlo, mostrarlo. Finalmente a mí es lo que más trabajo me cuesta. Me gusta mucho toda la preparación. Y ya que salió, ahí digamos, esta mm, parte, me gusta mucho esta parte de las entrevistas. Y bueno, entrevistas, el platicar, pero también es el estar buscando esto me cuesta trabajo. Entonces, sí, eso es sí, sí, mi tirada ahorita. Concentrarme en finalmente mostrarlo para, pues, porque hace poquito escuché, solo como un paréntesis, escuché una entrevista de Santolaya y él decía que la música se completa claro, cuando el oyente la escucha, ¿no? Hasta que el oyente no la escucha, entonces es como un proyecto, claro, claro, pues, que no se ha concluido. Entonces, pues, creo que en mi caso, mi proyecto ahora es que se escuche claro, cierto, es para cierto. poder Sabes, concluir este proyecto. el tema de la difusión de la música, ¿no? Porque hay, y eso
en mi trabajo de periodista, de conversar con muchos artistas, de escuchar música y todo, uno descubre, hay unos tesoros tremendos, una calidad impresionante y a veces lo que falta de lo que tú dices es que la gente descubra esos, encuentre esos tesoros y los disfrute, ¿no? Los escuche. Eso es supremamente importante porque no solamente se trata Claro. de que tú generas, es un trabajo de creación impresionante, de mucho trabajo, con una calidad musical, algo muy lindo que se puede disfrutar y está ahí en las plataformas, está para escucharse. Lo importante es que la gente lo encuentre, ¿no? Y lo disfrute y diga, oh, me gusta, no me gusta, o No, wow, excelente, ¿no? sí, o como tú cuando escuchaste el Desterrados, ¿no? Finalmente, supongo que yo la compuse, la grabamos, la publicamos, pero hasta que no llegó a tus oídos no se terminó por lo menos en nuestra Claro, relación, William Grillo, sí, ahí se cerró un vínculo, ¿no? Porque para ti, a ti te movió en cierta forma o te llamó la atención y bueno, ya creo que al final, eh, digamos, uniéndome a Santolaya en ese pensamiento, em, al final, justo ahí cumple su cometido, ¿no? claro. No, y Antes le ahí está la faltaba idea algo, de, le también del faltabas tú. podcast, allá como para terminar, es algo muy bonito que se está generando, que yo sé que se está dando por lo que me cuentan los invitados, la gente con la que he conversado, es que se generan, ¿sabes? Se establecen contactos con otras personas. Entonces, por ejemplo, la escritora colombiana que hace poco entrevisté, también me dice que le han escrito, después de escuchar el podcast, dicen, ah, qué interesante, y se generan contactos entre autores y entre lectores, gente que quiere leer ese libro, y lo mismo en el caso tuyo, de pronto si la gente de verdad tiene interés, se trata de escucharte, de encontrarte en las plataformas y luego escribirte, contactarte también para decirte que le gustó mucho la música o para un posible concierto, ¿cierto? O no sé, no sé. Claro que sí, aquí yo estoy totalmente abierto a sus comentarios y agradecidos, totalmente agradecidos si me escuchan y ya sea, y después que si me lo comentan, yo estaré totalmente agradecido también para saber qué les parece, ¿no? Para saber si gusta, sobre todo fuera de, ¿no? Supongo que muchos de ustedes no me conocen, entonces, o la mayoría. Para mí será Fácil de súper escuchar, grato fácil de encontrar a Grillo. Grillo con la Y, Grillo con la Y de la yuca. Grillo, no con la Y, que es eso, grillo, con pura la de vitamina, yuca, puro eso está alimento. bonito. Y latina, y Eso, muy me gusta. latinoamericana. Y latina. Bueno, También, pero bueno, esa en África yuca también hay, ¿no? latinoamericana es especial. Grillo, muchas gracias por la conversación, por la charla, por contarnos estas historias y por tu trabajo de creación. Adelante y muchas gracias por todo eso. Muchísimas gracias a ti, William, por el espacio y por esta charla súper amena. Estoy, estoy muy divertido. Es más, Sí, y aquí disfruté me mucho hizo mi falta a mí cervecita la platicando cerveza. O sea, contigo. la próxima tenemos que encontrarnos para tomárnosla en vivo y en directo. Muchas gracias Eso. y Pues en las te redes, voy a visitar a Nuremberg. síganos, apóyennos, síganos en las plataformas, en Así es. Spotify, apóyennos porque este es un trabajo que se hace con mucho amor de creación, la música, la comunicación y todo. Mil gracias a todas y a todos y hasta un próximo episodio. Mil gracias, Grillo. Gracias a ti, Williams. Chao.